Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. En primer lugar, reduzcamos al mínimo los desplazamientos. Reduzcamos al mínimo los desplazamientos. En segundo lugar, sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. Y en tercer lugar, debemos hacer un uso responsable del teléfono móvil. Ahora las telecomunicaciones están en un momento crítico, vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. ¿Cuánto se tardará exactamente en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos aún con certeza. Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente, del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier tipo de retrocesos en las próximas horas. En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. Muchos ciudadanos y ciudadanas se estarán preguntando qué sucederá mañana, qué deben hacer mañana. La situación es muy asimétrica en todo el territorio. Lo que acabamos de ver es la conferencia de prensa que brindó en el día de ayer el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, día 28 de abril del 2025. Hoy estaba programada la tercera parte de la entrevista que le hicimos al especialista en asuntos de temas vaticanos para hablar del fallecimiento del Papa Francisco. Por razones de fuerza mayor y que son muy obvias, hemos decidido pasar ese video para el día de mañana. Mañana lo van a poder ver. Lo que ocurrió ayer, repito, 28 de abril, fue algo absolutamente inédito en toda la historia de España. Bueno, según la versión oficial, a las 12:35 del mediodía, súbitamente, en 5 segundos, el 60% de la energía eléctrica de España fue consumido, llegando al punto cero de emisión eléctrica. Esa fue una versión. Entonces, la primera versión, digamos, que surgió de este comunicado oficial era que había habido una sobrecarga en el sistema eléctrico de la península ibérica, lo que técnicamente se conoce como arco voltaico, es decir, un consumo exagerado en un tiempo récord de cantidad de energía eléctrica. Esto suele ocurrir cuando hay fenómenos climáticos, es decir, cuando hace muchísimo calor, suele ocurrir que ante la cantidad de demanda que supera la oferta de posibilidad del mercado, esto podría llegar a ocurrir. Pero claro, en breve se supo que también Portugal y Francia, o parte de Francia, se encontraban a oscuras, con lo cual comenzó a tomar fuerza el rumor de que se trataba de un hackeo, es decir, un ciberataque proveniente evidentemente del extranjero. A las 18 p.m., es decir, a las 6 horas desde que comenzó el apagón, el presidente dio la conferencia de prensa que vimos al comienzo del video.
En ella, como vimos, trató de llevar tranquilidad a la población y, digamos, de apagar la hipótesis, el rumor del ciberataque. Pero también dijo, como vimos, que se había comunicado con la OTAN. Sí, bueno. Otro de los indicios de que esto no fue un fallo humano o un arco voltaico es que, por ejemplo, la oposición, y hablo del día de ayer, solo criticó a Pedro Sánchez la tardanza en dar dicha conferencia de prensa y admitió haber mantenido conversaciones con el gobierno y no descartó la hipótesis del ciberataque. Estoy hablando del día de ayer y de lo que dijo, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo. Hoy no sé qué dirán. Ahora, para la audiencia que no vive en España, voy a poner un poco en contexto las cosas para que entiendan por qué existe este rumor del ciberataque. Por un lado, España siempre mantuvo una posición en favor de Ucrania en su guerra con Rusia, que es la posición que tiene, por otra parte, la OTAN. El propio Putin había lanzado hace más o menos un año una amenaza hacia España en relación con este posicionamiento que tenía el gobierno de España. Por otro lado, el año pasado, España le compró un cargamento de pistolas 9 milímetros a Israel para la Guardia Civil. Y el viernes pasado, es decir, el 25 de abril, canceló una compra millonaria de balas para dichas pistolas. Es un poquito incoherente, ya sé, comprar primero la pistola y después las balas, pero estamos en España. Hace menos de un mes, la Unión Europea había advertido a la población de hacerse con un kit de supervivencia para 3 días. Es decir, instó a la población a comprar velas, agua, alimentos enlatados, etc. Como dato de color, muchas personas jóvenes, de 20 y pico de años, quiero decir, o 30 y pico de años, tuvieron, digamos, la novedosa experiencia de pasar un día entero sin el teléfono móvil y sin internet, es decir, sin redes sociales. Así como, bueno, tener que escuchar radio con pilas o leer para poder pasar el tiempo. También hay que decir que se vivieron escenas, no sé si decir de terror, pero sí incómodas, gente atrapada en los ascensores durante horas, un tren quedó atrapado en un túnel durante 8 horas, bueno, etc. Yo diré que fue lo más parecido a lo que habíamos vivido con la pandemia. Bueno, ahora vamos a ver lo que dijo el presidente Pedro Sánchez en el día de la fecha. En este momento, según los datos del operador Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico nacional. Es cierto que hay 7 comunidades autónomas en las que se ha establecido el nivel 3 de protección civil. Y eso significa que es el Gobierno de España quien lidera la respuesta en estos siguientes territorios. Son 8 comunidades autónomas. En primer lugar, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y, finalmente, la Comunidad de Valencia o Valenciana. En estas comunidades autónomas, los centros educativos permanecerán abiertos, pero sin actividad lectiva. Y en el caso de los trabajadores y trabajadoras del conjunto del país, pero principalmente de estos territorios en los que no se ha recuperado la capacidad de suministro eléctrico, lo que les pediría a los trabajadores y trabajadoras es que prioricen su seguridad y que aquellos trabajadores y trabajadoras de servicios no esenciales que tengan dificultades para desplazarse a sus lugares de trabajo o que hayan recibido de sus empleadores la instrucción de quedarse en casa, que lo hagan. Bueno, el apagón, digamos, duró, depende de la ciudad, claro está, pero más o menos entre 10 y 14 horas. Como decía al principio del video, es un hecho sin precedentes en la historia de España. Es más, acabamos recibiendo electricidad
de países como Francia, cuando obviamente esta ya había restablecido su servicio eléctrico, y de Marruecos. Y creo que de Portugal también, ¿no? Eso último no estoy seguro, y si me equivoco, sepan perdonar. Es muy vertiginosa la información que se está recibiendo en este momento. Así que para cerrar, yo diré que es realmente muy pronto para saber qué pasó en realidad. Incluso yo me arriesgo a decir que no sé si algún día llegaremos a saber toda la verdad. Yo de todas maneras no me voy a conformar con la teoría oficial de que la luz se fue por arte de magia. Acá pasó algo, debe haber sido algo bastante serio, bastante grave. Bueno, y al igual que la pandemia, todavía no tenemos muy claro por qué ocurrió. Bueno, esto ha sido todo desde Hago Periodismo, el canal al que te tenés que suscribir ya mismo.